que en este tema entonces vamos a ver cómo utilizar los conocimientos que ya tenemos de cómo calcular máximos y mínimos de una función junto con otros más que vamos a ver aquí para poder dibujar la gráfica de cualquier función que a ustedes se les ocurra. Este es em, son resultados, ¿verdad? Que en su momento fueron muy útiles, porque ahorita ustedes, digamos, lo que hasta este nivel, lo que uno podía más o menos graficar eran funciones, digamos que a lo sumo polinómicas, ¿verdad? O sea, quiere decir que sean funciones lineales o funciones cuadráticas, o, digamos, con mucha suerte, una función de grado 3 o las funciones, digamos, exponencial y logarítmica básicas que a uno le enseñan. Pero fuera de ahí, nada más. Mientras que entonces, con todos los conocimientos que vamos a adquirir aquí, ya entonces uno decía, uy, qué carga, ya yo puedo dibujar la gráfica de cualquier función que a mí me dé la gana. Póngame nada más el criterio de la función, la formulilla de la función, y entonces yo hago todo un estudio ahí que es bastante largo y ya puedo dibujarla. Evidentemente eso en los tiempos actuales ya carece un poquito de sentido porque ya nosotros tenemos un montón de software que me lo hacen, que yo nada más pongo la ecuacióncilla ahí y plum, me pone la gráfica lindísima, ¿verdad? Pero es precisamente para que veamos que de aquí podemos extraer muchísima información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir varias cosas que necesito para poder llegar a eso. Lo primero va a ser definir lo que es un punto de inflexión. Ustedes escuchan constantemente en la tele, en toda parte, ¿verdad? Que la gente habla de puntos de inflexión y utilizan el término, a mí me parece que mal, ¿verdad? Pero bueno, un punto de inflexión es simplemente un punto en el plano en donde la gráfica de una función cambia de concavidad. Recuerden que nosotros teníamos dos tipos de concavidad, bueno, en realidad hay más, pero bueno, en general nosotros para una función tenemos que la función o es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. ¿Se acuerdan de las parábolas, verdad? Entonces, una función es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo. Si un puntillo de la gráfica de la función, pongamos que tenemos algo como esto. Ya lo vamos a ver ahí adelante más bonito, pero para que no se me vaya la idea. Si tengo aquí una función cuya gráfica hace más o menos algo así. Vean que aquí la función aquí la gráfica viene siendo cóncava hacia abajo, pero aquí en algún punto por aquí, la gráfica cambia de concavidad y deja de ser cóncava hacia abajo para convertirse en cóncava hacia arriba, como lo es aquí en adelante. Ese punto es lo que nosotros llamamos un punto de inflexión, ¿verdad? Porque cambia el comportamiento de la gráfica. Un punto de inflexión es entonces un punto en donde hay un cambio de concavidad. ¿Y cómo hago yo para poder determinar dónde están esos puntos o dónde hay cambios de concavidad? Entonces, este criterio, el teorema 5, me permite a mí hacerlo, determinarlo y bastante fácilmente, de una manera muy sencilla. Entonces, supongamos que una función es continua en un intervalo AB. Entonces, si la segunda derivada de esa función es positiva para todo elemento del intervalo, entonces decimos que la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y, ¿se acuerdan con lo que hemos visto con el criterio también? Un teorema hace días que me decía que si la primera derivada era positiva, la función era creciente. Si la primera derivada era negativa, la función era decreciente. Pues este es un criterio análogo a ese, pero para la concavidad y utilizamos la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba ahí. Y si la función es negativa, pues entonces va a ser cóncava hacia abajo ahí. Veamos un ejemplo. Me piden hallar los puntos de inflexión y determinar la concavidad de la función cuyo criterio es este. Entonces, para eso, nosotros simplemente calculamos las derivadas. Calcular la derivada de un polinomio es la cosa más sencilla. Aquí tengo la primera y aquí tengo la segunda derivada. Entonces, por el criterio de concavidad que acabamos de ver, la gráfica de la función va a ser cóncava hacia arriba en todos los valores de x que hagan que esta segunda derivada sea positiva. Y caso contrario, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo para todos los valores de x
en los que la segunda derivada va a ser negativa. Entonces, si esto es mayor que 0, ¿verdad? Tendríamos entonces que x es mayor que menos un medio, pasando el 1 al otro lado y el 2 a dividir, ¿cierto? Entonces, para todo valor de x mayor que menos un medio, perdón, la gráfica de la función va a ser cóncava hacia arriba, porque hace la segunda derivada positiva. Entonces, ¿verdad? Caso contrario, la función es cóncava hacia abajo en el complemento de ese intervalo, cuando x sea menor que menos un medio. O sea, quiere decir cuando esté en este intervalo, desde menos infinito hasta menos un medio. Vean que van abiertos esos intervalos siempre, igual que los de crecimiento, los de monotonía. Entonces, cóncava hacia abajo en este intervalo y cóncava hacia arriba en este otro. Entonces, vean que la función viene cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta menos un medio. Pero resulta que en menos un medio cambia la concavidad, porque ahí se vuelve a cóncava hacia arriba. Entonces, en vista de que en menos un medio hay un cambio de concavidad, entonces el punto menos un medio, 13 doceavos es un punto de inflexión. O sea, aquí me falta un menos, creo. Nada más, entonces ese sería el punto de inflexión. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Lo mismo, determinar los puntos de inflexión y la concavidad de la función cuyo criterio es este. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Igual hallar la primera derivada y después la segunda y ver en qué valores la segunda derivada es positiva y en qué valores es negativa. Veámoslo un momentito. Por aquí. Entonces, el criterio de la función es este. Y me piden hallar entonces los intervalos en donde esa función es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Entonces, calculemos la primera derivada, facilísimo. La primera derivada sería entonces aquí menos 4x a la 3 sobre 2, ¿verdad? Más 2x y la derivada esta es 0, ¿verdad? Aquí nada más simplifiquemos eso. Ay, perdón, es que no puedo mover esto que me está estorbando aquí. Ya. Menos 4 entre 2 sería menos 2, ¿verdad? Menos 2x a la 3 más 2x. Esa es la primera derivada. Déjenme ver qué era lo que me pedían. Los puntos de inflexión y la concavidad. Para hallar los puntos de inflexión, entonces voy a calcular la segunda derivada. La segunda derivada muy fácil, menos 6x a la 2 más 2. Entonces, voy a factorizar esto. Voy a sacar un 2 a factor común. Entonces me va a quedar menos 3x a la 2 más 1. O lo que es lo mismo, para escribirlo más bonito, así. Y esto es una diferencia de cuadrados, ¿la ven? Esto sería 1 menos raíz de... Es que aquí no sé por qué puse x a la 3, es x a la 2. Raíz de 3x por 1 más raíz de 3x. ¿De acuerdo? Esa es la segunda derivada. La voy a igualar a 0 porque los puntos de inflexión es donde hay cambios de signo en la segunda derivada. Entonces puede ser que esos puntos de inflexión estén en los valores que me hacen 0 la segunda derivada. En ese caso, x sería menos 1 sobre raíz de 3 o x sería 1 sobre raíz de 3. Estos son posibles puntos de inflexión.
o posibles valores de X que generan los puntos de inflexión, ¿verdad? Entonces, como me están pidiendo también ver en qué valores, en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, entonces tengo que ver en qué intervalos la segunda derivada es positiva y negativa. Para ello hago una tablilla con todos estos factores. Por eso expresé la segunda derivada completamente factorizada. Entonces, en la tablilla voy a poner todos los factores que aparecen aquí. 2, 1 menos raíz de 3x, 1 más raíz de 3x, para ver qué signo tiene la segunda derivada. Entonces ahí hago la tablilla, ¿de acuerdo? Aquí, aquí, y lo mismo para acá. ¿Se acuerdan? Tablitas de signos. Ok, y entonces, aquí pongo entonces todos los valores de esta función. Tiene como dominio R, entonces viene de menos infinito, en un momento pasa por menos 1 sobre raíz de 3, llega a 1 sobre raíz de 3 y de ahí hasta más infinito. Y voy viendo signos. El 2 es un número que es positivo, ese no cambia de signo nunca. Este factor se hace 0 aquí, cuando x es 1 sobre raíz de 3, y este otro se hace 0 acá. Entonces vean que al hacerse 0 aquí, entonces a la izquierda el 0 es negativo y a la derecha es positivo. Y al hacerse 0 acá, pero como la variable está negativa, los signos cambian, ¿verdad? A la izquierda es positiva y a la derecha es negativa. Entonces, ¿qué signo va a tener la segunda derivada en este intervalo? Y ahí vemos, ¿verdad? Por ley de signos, más por menos, me da negativo, aquí me va a dar positivo y aquí me va a dar negativo. Entonces yo ahí concluyo que la función aquí es cóncava hacia abajo, lo denotamos así, aquí es cóncava hacia arriba y aquí es cóncava hacia abajo. Porque en este intervalo la segunda derivada es negativa, en este es positiva y en este es negativa. Y vean que entonces en cada uno de estos puntillos hay cambios de concavidad. La función viene aquí siendo cóncava hacia abajo, pero en menos 1 sobre raíz de 3 cambia y se hace cóncava hacia arriba. Entonces ahí hay un cambio de concavidad. Lo mismo pasa en este otro puntillo. Hay un cambio de concavidad ahí. Entonces, por lo tanto, perdón, en estos valores de X, en esos más, pongámoslo así para no copiarlo dos veces, más menos 1 sobre raíz de 3, F tiene puntos de inflexión. ¿Eh? Además, F es cóncava hacia arriba en el intervalo que va desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3. Y F es cóncava hacia abajo en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 3 y en el que va de 1 sobre raíz de 3 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Con eso entonces hacemos el estudio de la concavidad de una función. ¿Alguna duda, chicos? Bien, No, profe. excelente. Ahí les dejo es un tirito para que tomen una foto. ¿De qué me sirve eso? Bueno, precisamente si ya yo sé dónde la función es creciente y dónde es decreciente con la información que me da la primera derivada, dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo con la información que me da la segunda derivada. Entonces, puedo establecer
un esquema, un procedimiento que me permita hacer el trazo de las gráficas de cualquier función. Lo primero que tengo que tener presente es que tengo que calcular el dominio o tengo que saber cuál es el dominio de la función. Y saber cuál es el dominio de la función implica saber en qué valores la función está restringida o hay alguna restricción para la función. Entonces, primero es hallar el dominio y determinar los ceros de la función. Recuerde que los ceros son los valores de x en donde la función se hace cero, que gráficamente serían los puntos por donde la gráfica de la función toca el eje x. Eso es el primer paso para poder dibujar la gráfica. El segundo, calcular la primera derivada para determinar los extremos. Recuerden que los extremos son máximos y mínimos y los intervalos de monotonía. El tercer paso sería calcular la segunda derivada y hallar puntos de inflexión y concavidad, que es lo que acabamos de hacer anteriormente. Luego, una vez que tenemos toda esta información, extremos y puntos de inflexión, calculamos las imágenes de cada uno de esos puntillos que me encontré por ahí, ¿verdad? Porque son puntos claves. Entonces, si tengo valores extremos en algunos valores de X, entonces calculo sus imágenes para hallar ese punto. Y calculo las imágenes de los valores donde hay puntos de inflexión para calcular también su imagen y determinar esos puntillos. Y con eso ya tengo unos cuantos puntos que me permitan saber por dónde pasa la gráfica. Luego, determinar si la gráfica tiene algún tipo de asíntotas. Hay tres tipos de asíntotas. Recuerden que una asíntota es una recta a la que la gráfica se va a ir acercando cada vez más, pero nunca la va a llegar a tocar. Entonces, pueden haber asíntotas verticales. Las rectas verticales tienen esta forma, x igual a A. Eso quiere decir que por A, en x, hay una hay una recta, ¿verdad? Vertical. Entonces, esta recta es una asíntota vertical de la función, de la gráfica de la función, si cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a A de la función, el resultado me da más o menos infinito. O sea, es un límite infinito. Si obtengo un límite infinito cuando x tiende a algún valor, entonces en ese valor hay una asíntota vertical. Habría que calcular esos límites para poder determinarlo. Pueden haber asíntotas horizontales, son rectas, ¿verdad? Que tienen esta forma, rectas constantes, como lo dicen ustedes a veces. Entonces, una recta de este tipo es una asíntota horizontal si al calcular el límite cuando x tiende a más o a menos infinito, me va a dar precisamente el valor b. O sea, si yo calculo un límite al infinito y eso me da un número, en ese número hay una asíntota horizontal. Y por último, puede haber un tercer tipo de asíntotas, que son las oblicuas o las que están inclinadas, ¿verdad? Es una recta cuya ecuación ustedes conocen, ¿verdad? Mx más b. Entonces, va a ser una asíntota, una recta con esta ecuación va a ser una asíntota oblicua de una función si al calcular los límites cuando x tiende a más infinito del criterio de la función sobre x, eso me da un valor diferente de cero. Ese valor diferente de cero es precisamente la pendiente de la oblicua. ¿Por qué tiene que ser diferente de cero? Porque si fuera cero, me estaría dando una asíntota horizontal y entonces lo que estaríamos obteniendo es esto. ¿De acuerdo? En conclusión, a partir de aquí, las asíntotas horizontales y las oblicuas son incompatibles. No vamos a encontrar una asíntota horizontal y una asíntota oblicua en una misma gráfica. O hay horizontales o hay oblicuas, pero no ambas. ¿Verdad? Verticales y oblicuas sí pueden convivir y verticales y horizontales también. Entonces, una vez que yo calculo este límite y llego a que me da un número diferente de cero, entonces estoy convencido de que hay una asíntota oblicua. Entonces tendría el valor de la pendiente de esa recta. Pero me falta hallar a B. A B entonces lo encontraría con este otro límite, calculando el límite cuando x tiende a más infinito de el criterio de la función menos el valor de m que ya obtuve por x. Vean que es más o menos la misma formulilla que nosotros usamos para calcular a B. Y menos mx. La misma fórmula toda la vida, ¿no? Solo que el límite. Es el paso 5 para poder determinar si la gráfica tiene asíntotas.
Y a veces es conveniente resumir toda la información de los pasos anteriores en un cuadro al que nosotros llamamos cuadro de variación, porque con esa información resumida en un cuadro puedo dibujar la gráfica, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, aquí me piden dibujar la gráfica de la función cuyo criterio es este. Hagámoslo. Entonces, siguiendo los pasos que acabamos de ver, lo primero que necesito es determinar el dominio, pero ustedes saben que como esto es un polinomio, cualquier función polinomial tiene dominio R. Entonces, no hay valor que esté restringido para esa función. Los ceros de la función, que son los puntos por donde pasa la gráfica por el eje X, como les dije anteriormente, se obtienen resolviendo la ecuación esta, ¿verdad? O sea, igualando el criterio de la función a cero. Y en este caso, ¿verdad? No es necesario hacer todo el procedimiento algebraico que se requiere para resolver eso. Ustedes meten estos datos en la calculadora y les dan ahí los valores, ¿verdad? Que se obtienen. Y los anotan por ahí. Bien, ahora pasemos al siguiente paso. Primera derivada. Calculamos la primera derivada de la función, sería derivar esto, es muy sencillo, obtendríamos esto. Factorizamos eso, entonces obtendríamos estos dos factores, y si igualamos eso a 0 para hallar los números críticos, obtendríamos que x es igual a 3 y x es igual a menos 1. Esos son los dos números críticos que tiene la función. Si hay máximos o mínimos, son esos dos. Entonces, construimos un cuadro de variación con estos dos factores para ver en qué intervalos la derivada es positiva y negativa. Entonces aquí ponemos el x más 1, el x menos 3, vemos el signo de la primera derivada y aquí vemos todo, ¿verdad? Entonces el primer factor, ¿verdad? Se hace 0 en menos 1, entonces a la izquierda de menos 1 es negativo y a la derecha positivo. El segundo factor se hace 0 en 3, entonces a la izquierda el 3 es negativo y a la derecha positivo, y entonces ya vemos las combinaciones de signos, ¿verdad? Menos por menos me da más por menos me da menos, y más por más me da más. Entonces quiere decir que en este intervalo de menos infinito a menos 1 la función es creciente, porque la derivada es positiva. En este otro intervalo, como la derivada es negativa, entonces la función es decreciente, y en este otro la función es creciente también. ¿Ah? Ya tengo esa información de crecimiento y de extremos. Voy con concavidad y con puntos de inflexión. Calculo la segunda derivada. La segunda derivada es esto. Si la igualo a 0, me da que x es 1. Ese es un posible punto de inflexión, pero lo puedo ver muy fácilmente, ¿verdad? Si cojo valores mayores que 1, la segunda derivada se hace positiva, y si cojo valores menores que 1, la segunda derivada se hace negativa. Entonces quiere decir que la función es cóncava hacia arriba en el intervalo este, ¿verdad? De 1 más infinito, y cóncava hacia abajo en este otro. Por eso es que como en uno hay un cambio de concavidad, uno es genera un punto de inflexión. Ahora, voy a calcular las imágenes a través de la función de todos los valores que encontré anteriormente. Devolvámonos un tirito para verlos, de 3, de menos 1 y de 1. ¿Verdad? Eso fue lo que hice aquí. Calculé la imagen de menos 1, de 3 y de 1. Y aquí están los valores respectivos, ¿verdad? Ustedes los pueden corroborar para que vean que están correctos. Además, calculo los límites cuando x tiende a más y a menos infinito. ¿Para qué? Para determinar primero hacia dónde va la gráfica cuando x crece y cuando x decrece, y si hay asíntotas, por lo menos horizontales, ¿verdad? Pero vean que cuando x tiende a más infinito me da el resultado infinito, y cuando x tiende a menos infinito el resultado me da menos infinito. Entonces descarto que haya asíntotas horizontales. Y ya sé que, por ejemplo, cuando yo dibuje la gráfica, ¿verdad? Cuando x se haga grande, la función va a ir hacia arriba. Y cuando x se haga pequeño, la función va a ir hacia abajo. Esto es importante. Siempre que ustedes tengan un polinomio, una función polinomial, entonces descarten las asíntotas. No se pongan a hacer ningún cálculo para tratar de determinar asíntotas. Si la función tiene como criterio un polinomio, no tiene asíntotas. Se descarta esa posibilidad. Entonces no tengo que hacer ningún cálculo adicional ahí. Entonces ya dibujo la gráfica, ¿verdad? Con todos la información que tenía, y la gráfica es más o menos esta.
¿Cómo la obtuve? Bueno, aquí es que me faltó dibujar precisamente los puntillos, pero aquí estarían los extremos que me habían dado precisamente aquí, ¿verdad? En, aquí, ¿verdad? Los extremos eran 3 y menos uno. Y ven que aquí 3, entonces sería el punto 3, menos 6 y 1, menos 2 tercios. 3 está por aquí, 3, menos 6 es este punto. Y menos 1,6 creo que era el otro, que es este otro. El punto de inflexión que estoy teniendo aquí es el 1, menos 2 tercios. Uno está aquí, uno está como por aquí, el 2 tercios menos 2 tercios está aquí. Aquí hay un cambio de concavidad. Entonces yo pongo primero esos puntillos y después voy trazando la gráfica por ellos, tomando en cuenta la concavidad, el crecimiento y todo lo demás. ¿De acuerdo? Basados en eso, entonces intenten ustedes, y si no la próxima clase lo revisamos, dibujar la gráfica de cada una de esas funciones que se les presentan ahí como tarea. ¿De acuerdo? Tienen que seguir todos los pasos y hacer lo que acabamos de hacer aquí. Las tres, profe. Sí, sí, sí. Ok. Intenten, ¿verdad? Cualquier cosa me avisan y la próxima clase lo revisamos.